¿Tú me dices desde qué momento, Camilo? O ¿tú me dices desde qué momento, Camilo? O buenos días a todos y a todas. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Ya llevamos 3 días, este es nuestro cuarto día. Muchas gracias por siempre sacarnos tiempo. Sé que no es fácil entre las tareas de la casa, de la oficina, otros procesos de formación en los que estén. Entonces, muchas gracias también por toda la participación activa que han tenido, por los comentarios. Les recuerdo que nosotros los leemos activamente, sus comentarios y sus preguntas. A veces por cuestiones de tiempo no nos da para leerlos a todos, pero acá en la sesión en línea, pero luego sí, seguro los leemos e intentamos también responderles sus correos. Quiero darle las gracias al Ministerio de Cultura de Panamá por generar este espacio de diálogo y de formación bastante importante, y también a nuestras entidades aliadas que no solo hacen una labor maravillosa en este sentido, sino que nos quisieron apoyar en la organización del seminario: al Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, de México, al Grupo Social 11, a Tiflo Libros, Tiflo Nexos y a la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. 4 entidades, muchísimas gracias por apoyarnos siempre, no solo porque nos permiten contar qué se está haciendo en América Latina, sino que nos acompañan en este seminario, es bastante valioso. Hoy tendremos una dinámica diferente, tendremos un panel, pero mantendremos la estructura. Inicialmente van a hablar nuestros expositores. Para el cierre, entonces vamos a leer todas sus preguntas. En este momento estamos poniendo en el chat el link para que registren su asistencia. Entonces les pedimos por favor que en este momento miren en el chat, ahí va a haber un link con un formulario muy cortito que nos permite saber que nos están acompañando en esta sesión para efectos de certificación de participación al final. A lo largo del seminario vamos a repetir el envío, pero en este momento ya lo encontrarán ahí para que por favor vayan. Algunos me han escrito diciéndome que no lo encuentran, no hay ningún problema, me escriben al correo y yo se los reenvío para que asistan, registren su asistencia, pero preferiríamos que en este momento vayan y lo diligencien. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener un panel y iniciaremos con Alberto Arenas Vadillo, de México, quien es director de reservas de derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos los adelantos que está haciendo el INDAUTOR para efectos de implementación del Tratado de Marrakech en México. Son todos tuyos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. También quiero agradecer pues a los organizadores de este evento. Creo que a lo largo de las sesiones se han expuesto puntos muy importantes para el interés de todas las personas que asisten. También agradezco mucho poder compartir la mesa del día de hoy con tan importantes ponentes. Pues daré inicio a mi plática. Pues quisiera comentar, iniciando señalando que el Instituto Nacional de Derecho de Autor es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Este organismo, dentro de sus funciones, tiene llevar a cabo también la aplicación administrativa del derecho de autor y derechos conexos. Este instituto está conformado por 5 direcciones, que es la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor, tiene una dirección jurídica, tiene la Dirección de Reserva de Derechos, que es una figura muy ad hoc, muy especial en México. Hasta donde tengo entendido, pues no hay otro país que la lleve a cabo. En esta dirección pues se lleva también a cabo la asignación de números internacionales normalizados. Otra dirección que forma parte de este instituto es la Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor, y la última es la Dirección de Arbitraje. Administrativamente, el instituto también se auxilia de 2 unidades, que es una coordinación administrativa y también hay una unidad informática. Dentro de las funciones que establece la Ley Federal de Derecho de Autor está la de proteger y fomentar esta materia. También de promover la creación de obras literarias y artísticas. También cuenta con una función que es la de llevar a cabo el registro público del derecho de autor, mantener actualizado su acervo histórico, promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas de la materia,
y también cooperar con las entidades autorizadas o reconocidas para facilitar el intercambio transfronterizo de ejemplares accesibles, que básicamente pues, es la aplicación del Tratado de Marrakech. Dentro de los roles que lleva a cabo el INDAUTOR, está el de ser un promotor y difusor cultural. Participa abierta y continuamente en la capacitación de nuestro público usuario. También realiza diferentes foros como el que el día de hoy estamos realizando. También lleva una labor consultiva, dado que sirve de asesor y brinda asesorías y consultas jurídicas tanto a usuarios, a entidades nacionales e internacionales. Tiene una labor también importante, considero yo, al ser una entidad que tiene un procedimiento de amigable composición, que son los procedimientos administrativos de avenencia. También sirve como un coadyuvante para la administración de justicia y solución de diferentes conflictos, ya que tiene un procedimiento de arbitraje y también coadyuva a las diferentes autoridades en el intercambio de información respecto de los registros que hace el instituto. También tiene una labor de sanción, dado que en la Ley Federal de Derechos de Autor se llevan a cabo también infracciones en materia de derechos. El instituto practica visitas de inspección y también lleva una labor de fiscalización. Es la siguiente lámina, si me apoyan, por favor. En esa labor es la siguiente, perdón, de fiscalizador, da auxilio a las personas que desean utilizar obras. Hay un procedimiento que se llama de causa de utilidad pública. También sirve para autorizar a las entidades de gestión colectiva que coadyuvan con los titulares de derechos. También, y esto es parte del tema que hoy vamos a conversar, lleva una labor registral. El Instituto Nacional de Derecho de Autor, dentro de sus facultades está la de llevar a cabo el registro de obras y contratos, también poderes de sociedades de gestión colectiva. Hay una figura, como ya les mencioné, la reserva de derechos y la asignación de números internacionales normalizados. Y finalmente, pues facilita la observancia de la ley al ser un difusor, difunde las entidades autorizadas y sirve como enlace de sociedades de gestión colectiva. Como ya se ha comentado y bien adelantaba Freddy, México ha suscrito el Tratado de Marrakech. No abundaré mucho en este tema porque pues, lo han hecho de manera excelente las personas que me precedieron. El objetivo del tratado es crear un conjunto de limitaciones y excepciones para que las personas que son beneficiarias del propio tratado puedan tener la posibilidad de transformar y tener accesibilidad a diferentes textos, ¿no? Esto para poder conocer el contenido de las propias obras. El Tratado de Marrakech lo podríamos resumir que se mueve básicamente por dos ejes. Uno, en el cual obliga a las partes contratantes a hacer diferentes adecuaciones a efecto de incluir dentro de sus limitaciones y excepciones diferentes disposiciones que permitan a los beneficiarios y a las personas llevar a cabo la transformación de las obras a formatos accesibles. Y el otro eje es permitir y facilitar que se dé el intercambio transfronterizo de estas obras y lógicamente para beneficio de las personas con discapacidades visuales. Inclusive este tratado tiene la ventaja de que no nada más se ciñe a personas que sean ciegas, sino también que tengan una incapacidad, para poder leer o ser accesibles estos materiales en el sentido de que pueda también inclusive tener una discapacidad que le impida manipular esta obra. Entonces, a través de este tratado se ha permitido que estas personas tengan la oportunidad de poder acceder a estos materiales. El propio tratado, en diferentes disposiciones, facilita que esta situación se vaya permeando y se vaya posibilitando. El propio tratado señala de que ninguna otra disposición, ningún otro tratado se contrapondrán en la aplicación de estas disposiciones. Y finalmente, en el artículo 9, en su numeral cuarto, establece que las partes contratantes reconocen la importancia de la cooperación internacional y llevarán a cabo la promoción.
lógicamente de los esfuerzos para llevar a cabo los propósitos y objetivos del propio tratado. En una declaración concertada respecto de este artículo 9, queda entendido que este artículo no obliga a las entidades autorizadas a que lleven a cabo un registro para su autorización, pero sí facilita el intercambio de información para que se lleve a cabo este intercambio transfronterizo. En este sentido siguiente, en México tenemos una entidad autorizada. Afortunadamente, se tiene previsto que en las próximas semanas, en los próximos meses, se haya la suma de otras entidades autorizadas. No obstante, la entidad que hoy en día está con nosotros, ya registrada, aunque no es una obligación, ha asumido esta labor, es la Organización Mexicana Promotor del Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales. Entonces, ellos, dentro de las obligaciones que tienen, está compartir un catálogo donde ellos pueden estar informando cuáles son las obras que ya han sido transformadas en estos formatos accesibles para las personas discapacitadas. Estos son visibles en la página de internet del instituto. Hay una sección especial que dice entidades autorizadas, y ahí es donde esta asociación ha hecho partícipe de un catálogo que resulta de gran importancia. Siguiente, cuando esta entidad autorizada se constituye como tal ante el instituto, ellos firman una carta compromiso que básicamente, como su nombre lo indica, ellos adquieren la voluntad y el compromiso de poder tomar todas las medidas necesarias para evitar la reproducción de estas obras que ellos están transformando, y se obligan a tener y mantener actualizado su catálogo. Este catálogo pues está a disposición tanto en la página de internet de este organismo como del INDAUTOR, para que las personas que están interesadas en llevar ya sea este intercambio transfronterizo, conocer cuáles son las obras que ya se encuentran disponibles en formatos accesibles, lo puedan hacer. Entonces, ellos también asumen el compromiso de estar registrando y cumpliendo con la normativa aplicable, que en el caso de México tenemos el artículo 53 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que impone la obligación a todo editor a incluir diferente información dentro de su publicación. Dentro de ella establece la obligación de anotar el número ISBN para las publicaciones que lleven a cabo. Entonces, en una consecuencia lógica, cuando una entidad autorizada lleva a cabo la publicación de una obra, tendrá ellos que solicitar este número ISBN. También, recientemente, el año pasado, en nuestro país se dio la expedición de un nuevo ordenamiento, que es la Ley General de Bibliotecas. Esta ley conlleva la intención de mejorar las condiciones de las bibliotecas y del personal que asiste, del personal bibliotecario de las mismas. No obstante, hay un capítulo para el cumplimiento del depósito legal. Esta normativa dispone que toda persona que esté realizando la publicación, la creación de una obra, debe de llevar a cabo el depósito de 2 ejemplares en 3 bibliotecas, que es la Biblioteca Nacional de México, es la Biblioteca del Congreso, y también en la Biblioteca México. Entonces, con esta actividad, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, también lo dispone esta ley, está obligado a generar un listado de manera mensual para dirigírselo a estas entidades y facilitar el cumplimiento de esta disposición. Entonces, hay una serie de información que se empieza a distribuir para el cumplimiento de todas estas obligaciones legales. Siguiente, por favor. Actualmente el catálogo que contamos en México dentro de la página del instituto está compuesta por 155 obras que se encuentran ya en formatos accesibles, en diferentes formatos. Les repito, a las personas que estén interesadas en conocer este catálogo, puede entrar a la página de internet del instituto y ahí lo podrán encontrar. Conjuntamente se ha trabajado mucho con esta asociación y hemos generado diferentes formatos para que ustedes puedan tener acceso a esta información.
Hay formatos editables, hay formatos que están disponibles para las diferentes discapacidades que pueda tener nuestro público. La página del propio catálogo es la que se muestra en la diapositiva. Bien, como les refería, el depósito legal constituye también una importante labor, puesto que se va acrecentando pues el acervo cultural propio de la nación. Siguiente, por favor. Como les refería al inicio, la actividad registral del instituto es bastante amplia, ya que hay un registro público del derecho de autor, tiene esa característica, esa naturaleza, es de carácter público. Entonces, todos nuestros usuarios pueden hacer un sencillo trámite allí en el instituto para conocer la información respectiva de estas inscripciones que se han hecho ahí en el instituto. Hay 3 casos de excepción donde no se permite consultar en sí la obra, pero la información respectiva sí está accesible. Dentro de esta misma actividad registral, pues también está el registro de las sociedades de gestión colectiva para que las personas que deseen obtener alguna información o acercarse para obtener los derechos de explotación de una obra se puedan acercar a estas sociedades de gestión colectiva. El instituto, adicionalmente a la asignación del número ISBN, también lleva a cabo la asignación del número internacional normalizado para publicaciones periódicas. Siguiente, por favor. Entonces, a manera de resumen, para no consumir más tiempo, sobre todo de las personas que a continuación expondrán sus temas, el instituto lleva a cabo la generación de catálogos para las entidades autorizadas en cumplimiento del Tratado de Marrakech, da y auxilia al cumplimiento del depósito legal y lleva a cabo también el registro de obras y de reserva de derechos, asignación de números ISBN, y también existe por la herramienta propia que facilita el RISDIN, que es el sistema en el cual se asignan los números ISBN, en la página del instituto también hay un acceso para que las personas puedan conocer las diferentes obras a las cuales se les han asignado. Hay un catálogo nacional que está disponible en una consulta en internet de tipo gratuito. Pues bien, con esto daría conclusión a mi participación y quedo a la espera de las preguntas que tengan a bien hacerme al final de la sesión. Muchísimas gracias, Freddy. Alberto, no, muchísimas gracias a ti. Realmente es muy grato oír tu presentación. Justo en la sesión del viernes estábamos hablando que el espíritu del Tratado de Marrakech es la cooperación y muchos de los participantes en el chat nos están preguntando dónde encontrar esos catálogos, si son de acceso público. Entonces es muy grato ver esos avances que ya está dando México en la implementación. Nosotros les enviaríamos ese enlace que nos mencionaba Alberto en su presentación al catálogo mexicano que está alojado en la página del Indautor. Se los enviaremos por correo electrónico esta tarde. No se preocupen si no lo alcanzaron a tomar, ese enlace se les enviará. Inclusive, Freddy, no sé si haya la posibilidad, la presentación que utilicé pues está a disposición de todas nuestras personas que nos están visitando, entonces si la quisieran compartir y fuera posible, pues también no habría mayor problema con ello para que tengan acceso a la misma. Más fácil así, perfecto. Entonces, tanto la presentación como el enlace para consultar el catálogo mexicano se los vamos a enviar esta tarde por correo a todos y a todas. Alberto, muchísimas gracias, porque como te decía, la sesión pasada nos estaban preguntando bastante por dónde consultar esos catálogos, o sea, habla de cooperación, pero qué entidades ya están trabajando, y pues todos los que nos están acompañando en el panel de hoy están adelantando proyectos maravillosos que es importante resaltar. Ahora vamos a hablar de la ONCE, que tiene también un catálogo maravilloso, una biblioteca gigante que si no conocen hay que conocer. Entonces hoy nos acompaña Alejandro Santiago Hernández desde España, quien es encargado de la Oficina Técnica de Marrakech del Servicio Bibliográfico de la ONCE. Alejandro, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Ministerio de Cultura de Panamá y al CERLAC por organizar estas jornadas y por invitarnos, claro. Bueno, hasta ahora sonriendo un poco porque he tenido un momento de pánico en el que se me ha apagado el equipo, ha cerrado todo
Entonces espero que no haya ningún problema y que me puedan escuchar bien y ver sin problemas. Espero que no falle nada ahora. Bueno, yo soy miembro del Servicio Bibliográfico de la ONCE. La ONCE desde su fundación y ya en años precedentes ya se le daba una relevancia muy importante a la adaptación, a cuestiones educativas. El Servicio Bibliográfico tiene una larga historia que, bueno, se remonta ya en los años 60, finales de los 60, se empezaron a producir lo que se llamaba el servicio del libro hablado, los primeros audiolibros. En los años 80 la biblioteca se reorganizó, dio un gran impulso con centros educativos en diferentes provincias españolas. Entonces fue creciendo esa estructura hasta que a principios de los 2000, en el 2004 en concreto, se creó la Biblioteca Digital de la ONCE, primero con libros en braille y en 2005 con libros en formato DAISY. Ahora mismo es el principal canal por el cual los afiliados y afiliadas de la ONCE reciben materiales de ocio, materiales educativos, etcétera. Porque aquí se trabaja con las dos cuestiones. Ahora mismo nosotros tenemos en torno a, creo que son 72.000 obras disponibles, de las cuales más de 5.000 son educativas, que corresponden a libros de texto tanto de primaria, de secundaria como de bachillerato, lo cual nos enorgullece mucho. Se hace una gran adaptación. Cualquier alumno ciego que necesite una adaptación, que necesite libros de texto, ya se está creando un acervo muy importante en nuestros fondos para poder dar salida. Si no hay, tanto apuntes universitarios, etcétera, se adaptan en este mismo edificio, que disponemos de estudios de grabación, disponemos de servicios de transcripción a braille. Entonces, ya digo, nosotros ahora estamos en torno a las 72.000 obras, más de la mitad son DAISY, en torno al 55-56%, y otras en torno a 5.000 partituras. Yo quería compartir pantalla para que, bueno, directamente vieran qué es lo que percibe un usuario. Esto es la página principal de la biblioteca de la ONCE. Entonces, bueno, hay una limitación de descargas mensuales para no saturar los servidores, pero es difícil llegar a ella. Y aquí se puede buscar, tenemos un campo de texto de búsqueda libre, búsqueda avanzada, si se quiere ser más detallista, y, bueno, novedades y sugerencias para facilitar. Se dan recursos, ya sea recursos técnicos, ya sea, por ejemplo, sugerencias del mes, sugerencias de Marrakech, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos los más descargados, que es de las secciones más populares de los últimos 3 meses. Pues ya ven, con 1.720 descargas, el libro más descargado de los últimos meses. El usuario solo tiene que, bueno, aquí está la ficha, tenemos ficha completa, la descarga. No me voy a arriesgar a darle a la descarga por si acaso genera algún otro problema técnico y se tiene que cortar la llamada, pero bueno, para que se hagan una idea, esta es nuestra biblioteca digital. Esto es más o menos por donde ya digo, más se llega a estos recursos. El modo de engrosar esta biblioteca, los afiliados de la ONCE pueden solicitar libros, cualquier libro que quieran que sea adaptado. Entonces, aquí se tarda a veces más, porque, bueno, adaptar un libro DAISY conlleva un tiempo, pero en general se adaptan todas las solicitudes recibidas, sobre todo si son educativas, a los cuales se dan o cuestiones laborales o educativas, se les da prioridad absoluta. Y además también contamos con un centro, ya no solo el adaptar el libro, es decir, ya las propias herramientas. Tenemos el Centro de Tiflotecnología e Innovación, que desarrolla y distribuye, tiene aplicaciones propias, como puede ser el Gold, que es para una aplicación para el teléfono móvil, para poder escucharlo en el teléfono móvil. Entonces, digamos que ya el servicio de préstamo físico está más en desuso, porque afortunadamente el acceso a diferentes dispositivos digitales se ha extendido, con lo cual a nosotros nos ha facilitado nos facilita también ese trabajo y ese canal. Nosotros actualizamos nuestra biblioteca digital una vez a la semana, los lunes suele ser, cuando el lunes por la noche se hace una carga de la biblioteca digital. Hoy no se
No sé cuántos libros han entrado en la carga, pero la semana pasada fueron en torno a 85, entonces suelen ser esos números. Además de esto, bueno, el viernes ya, como ya estuvieron hablando del Tratado de Marrakech, no voy a ponerme a hablar de ello, pero sí que para nosotros ha sido un gran impulso en estos últimos años. Yo en concreto me dedico a ello y bueno, aquí en España en 2019 ya se implementó la legislación nacional para poder intercambiar libros con otras entidades autorizadas de otros países y aquí nosotros hemos ido siempre de la mano de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, ¿no? Para también dar una seguridad jurídica de que los intercambios se hacen en el marco de la ley, que no hay ninguna duda para editores, productores, etcétera. Entendemos que, claro, en ese momento sí que había una expectativa muy grande de lo que podía ser Marrakech, que luego ya, una vez hemos entrado en este campo, se nos han puesto un poco los pies en el suelo y hemos ido ya pasito a pasito viendo cómo ha evolucionado la cuestión. Leyendo unos compañeros de una entidad canadiense, de CELA, que hacían un informe para el Parlamento canadiense sobre cómo estaba siendo el desarrollo del Tratado de Marrakech, ellos lo que decían era que, bueno, hemos abierto un grifo y luego nos hemos dado cuenta de que no había agua. Pero también la situación de pandemia no ha hecho que todas estas cuestiones no hayan ido todo lo rápido que hubiéramos deseado, pero sí que estamos percibiendo que en los últimos meses ha habido un nuevo impulso, hay una voluntad clara de poder cooperar, de poder compartir más y más libros con entidades de otros países, de recibir de entidades de otros países. Bueno, de hecho, hoy mismo, que es un hecho que nos congratula mucho, hemos enviado nuestro primer libro a Guatemala, que no teníamos relación previa y ya se ha abierto también ese canal, con lo cual vemos que es una cuestión que se está sentando. Nosotros ahora mismo en nuestra biblioteca digital tenemos 290 libros que provienen de entidades, de 15 entidades de otros países, mayormente en inglés, porque teníamos una gran demanda de libros en inglés, también en francés, pero claro, adaptar libros en inglés suponía para la ONCE un coste muy grande y además algunos problemas legales por libros que no habían sido editados en España, etcétera. Y ahí vemos claramente que el espíritu de Marrakech de poder saltar esas barreras se está cumpliendo y que ya el acceso a obras en idiomas extranjeros se está canalizando principalmente a través de libros recibidos al amparo del Tratado de Marrakech. El porcentaje de personas que leen libros en otros idiomas ha crecido y vemos también que entre los libros que se están leyendo, las obras provenientes de Marrakech son las que cada vez están ocupando un mayor espacio dentro de esos libros. Con lo cual vemos que está siendo muy positivo. La experiencia de poder compartir libros y recibir libros está siendo muy positivo. Nosotros ahora mismo, estas 290 obras, bueno, 280, porque hay 10 que todavía no están disponibles en nuestra biblioteca digital, entrarán la semana que viene, han generado más de 2.000 descargas en total, en torno a unas 2.300, 2.400 descargas, lo cual son números que, bueno, vemos que efectivamente había una demanda que había que cubrir y que no se estaba cubriendo y que gracias al tratado se está empezando a cubrir y que nuestra aspiración es a que las cuestiones se normalicen y que sea mucho más habitual ahora que las personas, ya vemos que cada vez el conocimiento de idiomas extranjeros está aumentando, entonces vemos que va a ir a más. Y al mismo tiempo nosotros hemos enviado a entidades extranjeras, no tengo el dato exacto porque cada día varía, pero ya son unas 1.600 obras. Entonces, bueno, vemos que estamos yendo poco a poco, que estamos yendo más despacio de lo que pensábamos, pero también vemos que se está haciendo un gran esfuerzo en muchos países por sacar adelante marcos legislativos que permitan el intercambio de obras al Tratado de Marrakech y que la previsión es que de aquí a unos años podamos normalizar mucho todas estas cuestiones. También, claro, el hecho de haber comenzado ahora no a conocernos, porque muchas de las entidades con las que compartimos libros ya nos conocíamos, pero ahora nos estamos conociendo mucho mejor, estamos conociendo mucho mejor los fondos de cada cual y claro, nos hemos encontrado con muchos problemas, por ejemplo, problemas de formatos.
pues hemos visto que la forma que nosotros teníamos de producir nuestros DAISYs para cumplir con la Ley de Propiedad Intelectual Española prevenía a otras personas de poder leer los libros si no era con un reproductor específico de DAISY. Los modos de producción de los DAISY están cambiando para que el acceso pueda ser, siempre respetando la ley, más amplio. Por eso siempre vamos de la mano de la Subdirección General de la Propiedad Intelectual. Vemos que otras entidades de otros países les han sucedido casos similares, que nosotros no podíamos acceder a sus obras por incompatibilidades técnicas y que de unos meses para acá ya sí que podemos, ya estamos en contacto. Hay un intercambio de obras para recibir feedback de formatos, de si esto nos puede beneficiar o no nos puede beneficiar. Entonces eso está resultando ahora un proceso muy, muy interesante. Nosotros el modo que tenemos de enviar obras a otros países, bueno, tenemos dos modos. Por no extenderme mucho, uno es una web, una plataforma propia de intercambio que es marrakech.11.es, que sería, claro, ¿por qué no abrir el acceso a nuestra biblioteca digital a la que os he enseñado a otras entidades? Bueno, porque nosotros no podemos enviar a terceros países obras que hayamos recibido. Entonces, para solventar esa problemática, se decidió crear una plataforma propia que es muy similar a lo que se ha visto, con algunos detalles diferentes o bueno, con cosas más para que la navegabilidad fuera más útil. Y en esa página web se accede a toda nuestra biblioteca digital, que es a la que nosotros hemos producido, pero no se puede acceder a las obras que a nosotros nos han llegado al amparo del Tratado de Marrakech. A la hora de catalogarlo, bueno, se le añaden una serie de metadatos que hace que esas obras no sean visibles y no puedan ser enviadas a terceros países. Entonces, esa página web, el acceso está restringido a entidades autorizadas de países que hayan cumplido con todos los requisitos del Tratado de Marrakech y ahí pueden descargar las obras libremente. Hay una limitación de obras, ya digo, para evitar problemas técnicos, pero nunca se ha alcanzado. Es una limitación muy, muy grande mensual. Y la experiencia de momento está siendo muy interesante porque la segunda vía por la que nosotros enviamos libros y recibimos libros es a través del Global Book Service de ABC, del Consorcio de Libros Accesibles, que es una plataforma puesta en marcha por la OMPI, que ahora mismo creo que está en torno a, ahí estamos 65 entidades en esa plataforma y en la cual hay cerca ya de 800.000 obras que se pueden solicitar. Hay una gran diversidad de formatos, hay formatos a los que, por ejemplo, nosotros no podemos acceder, que no son compatibles con nuestros estándares, etcétera, pero sí vemos que cada vez se están uniendo más y más y más entidades. Y ahí nosotros tenemos nuestro catálogo, de momento solo el DAISY. Estas semanas vamos a enviar también el de Braille, porque, como ya he dicho, ahora que nos estamos conociendo y ahora que vemos que hay incompatibilidades técnicas, estamos trabajando en resolverlas y por eso todavía nosotros ahí no teníamos todo nuestro catálogo Braille disponible, pero ya está en vías de subir. Y ahí cualquier entidad puede buscar un libro, si nosotros lo tenemos, nos lo solicita, nosotros lo cargamos y se envía. Entonces, nosotros principalmente estábamos enviando libros a través de esta última plataforma, la de ABC, ya que era como mucho más sencillo, pero sí que vemos que en los últimos meses, que es un proceso que ya se inició en septiembre del año pasado, se ha invertido la tendencia y ya nos enviamos más libros a través de nuestra plataforma propia que a través de ABC. Lo cual vemos que también eso supone que hay cierto interés o que el interés va a más y que una vez que se está viendo, porque bueno, entendíamos que hay como reticencias al principio o desconfianzas que se generan, que bueno, poco a poco ya se van limando. Nosotros intentamos tener un feedback más o menos habitual con las entidades con las que colaboramos para ver qué se necesita y bueno, vamos solventando los problemas que nos vamos encontrando por el camino poco a poco, pues de la mejor manera que podemos. Algunos todavía estamos en ellos, pero bueno. Aparte de eso, nos encontramos ya no solo las cuestiones técnicas, nos encontramos con otro tipo de retos, como por ejemplo, bueno, pues la diversidad de marcos legislativos que hay en diferentes países. Muchas veces se nos hace difícil
entender en qué estado del desarrollo legislativo del Tratado de Marrakech se encuentra un país, o recibimos diferentes respuestas. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos y yo creo que ahí estamos empezando a trabajar y tenemos que continuar trabajando en tener canales de comunicación, como por ejemplo estos seminarios o como por ejemplo otros canales que tenemos, para que se cree una red de entidades autorizadas, por ejemplo, en el marco de Latinoamérica, que nos permita tener un contacto mucho más fluido, mucho más rápido de lo que podemos tener ahora, porque ahora, por ejemplo, pues, nos puede suceder que queremos contactar con una entidad de un país y nos cuesta encontrar contactos o a veces no sabemos muy bien a quién tenemos que acudir. Entonces es fundamental crear esos canales de comunicación que nos ayuden a aligerar todos estos procesos y ya aligerar también procesos técnicos para informar. Oye, necesitamos determinada obra y queremos saber si hay alguien que la está adaptando, porque también eso sería muy interesante, tener canales abiertos para decir, oye, pues yo estoy trabajando en la adaptación de esta obra al Braille, no hace falta que lo hagas tú. Yo creo que eso es una de las cosas hacia donde podríamos ir encaminándonos a encontrar formatos o estándares, o al menos formatos que nos pudieran ser útiles a todos y luego tener canales que nos puedan ayudar a continuar ese trabajo. Por nuestra parte, nosotros tenemos ahí estos fondos, queremos compartirlos para quien los necesite. Siempre, ya digo, bajo el marco del Tratado de Marrakech y al respeto de la legislación de los diferentes países que lo hacen, pero nuestra voluntad es que nosotros podamos añadir a nuestra biblioteca todos aquellos fondos que se han editado en otros países que puedan ser de nuestro interés y que son de interés de nuestros afiliados y afiliadas, y al mismo tiempo el envío de esas obras a otros países. Y bueno, yo creo que con esto tengo dicho todo lo que quería decir, no me voy a extender más en cuestiones del Tratado de Marrakech, que ya el viernes seguramente se habló, no pude verlo, pero se habló en profundidad de estas cuestiones, así que quedo aquí a la espera por si hay alguna cuestión o alguna pregunta para luego. Y muchísimas gracias de nuevo a Freddy, al CERLALC, al Ministerio de Cultura por haber contado con nosotros. No, Alejandro, muchas gracias a ti. Yo rescato una parte de tu presentación cuando mencionabas que nos estamos conociendo mejor, que me parece que reduce muy bien este proceso. Ustedes tienen una biblioteca, insisto, maravillosa, y el ideal es que el mayor número de entidades autorizadas de nuestros países, que hasta ahora estamos identificando cuáles son esas entidades autorizadas que de años atrás sabemos que están trabajando en pro de la lectura y la difusión de obras en formatos accesibles, pero hasta ahora tenemos este marco en el tratado de entidad autorizada. Entonces la idea es que más y más personas en nuestros países conozcan que tienen la opción de irte a golpear tu puerta, Alejandro, y pedirte esas obras, pues que es una labor bastante grande que llevan adelantando durante años y hay que difundirlo. Muchísimas gracias por todo lo que hacen y pues por habernos acompañado, Alejandro. Gracias. Ahora entonces vamos a escuchar a Pablo Lecuona. Pablo, digamos, debo confesarte que en la sesión del viernes tu nombre sonó bastante, con mucho cariño en el chat. Todos estaban muy contentos de saber que hoy estabas acá. Entonces hoy vamos a escuchar a Pablo Lecuona, que está en Argentina y es director y fundador de Tiflo Libros y Tiflo Nexus. Pablo, todos. Bueno, buen día o buenas tardes, según donde esté cada uno, cada una. Un gusto estar compartiendo en estos espacios y, como dijo Alejandro, estos espacios nos sirven para conocer cómo cada uno viene encarando esta implementación en Marrakech, para encontrar puntos en común y seguir ajustando todo lo necesario para el gran y buenísimo desafío que tenemos, que es llevar Marrakech a la práctica, a que todo el trabajo de más de prácticamente 15 años para lograr un tratado se refleje en cambios reales en el acceso a la lectura de las personas con discapacidad visual, y especialmente de quienes ni sabían que estábamos ahí negociando, impulsando un tratado. Yo, como hablo mucho y como escribo mails largos, aprendí que antes de empezar a escribir una cosa larga tengo que decir de qué voy a hablar para que la gente no se aburra y se vaya. Así que les cuento que vamos a tratar de brevemente recorrer tres cuestiones. Una
qué es la biblioteca Tiflolibros. Veo que hay muchas personas de bibliotecas, de instituciones que es importante que conozcan este recurso disponible en América Latina. ¿Cómo fue nuestra participación en empujar y en lograr que haya un tratado y lo que ese tratado puede resolver? ¿Y qué se está haciendo hoy, en Argentina en particular, o qué estamos haciendo desde Tiflonexos, de Tiflolibros, para llevar a esta realidad y a esta práctica el Tratado de Marrakech? Tiflolibros es una biblioteca digital, es la primera biblioteca digital para personas con discapacidad visual, que surge como una iniciativa de usuarios con discapacidad visual que estábamos empezando a acceder a Internet, a usar una computadora adaptada con un lector de pantalla, a usar un escáner para digitalizar un libro y poder leerlo. Yo particularmente venía trabajando en una biblioteca de libros en cassette, siempre estaba metido en el tema de la lectura, pero con un grupo de amigos y otras personas que nos fuimos contactando por internet, empezamos a explorar en el año 1999, cuando todo era nuevo, cuando nos conectábamos por teléfono, internet, esta posibilidad que nos daba unir varias cuestiones. Por un lado, la posibilidad de digitalizar un libro con un escáner, poder pasarlo, convertirlo en un documento, por decirlo simple, de Word, que se podía leer entonces con un lector de pantalla. La posibilidad que nos da Internet de poner en común ese material y de llegar a distintos usuarios. O sea, escáner más Internet más la posibilidad de usar un lector de pantalla nos abrían enormes posibilidades para mejorar el acceso a la lectura, que hasta ese entonces, y sobre todo en América Latina, donde los recursos son distintos de lo que contaba Alejandro, donde el SBO tiene todo un edificio dedicado a producir audio, a producir braille y demás. En América Latina todo se hacía con voluntarios que leían un libro una vez por semana, media hora, y lo iban grabando, o con gente que aprendía braille y copiaba a mano, y el acceso a la lectura era muy limitado. Este proyecto empezó así, como un grupo de personas intercambiando, generando una red y sin tener claro cuál era el marco legal para lograrlo. Empezamos a construir una biblioteca donde se reunían en una página web libros en formato de texto, digitalizados, con justamente viendo cuál era el marco legal de aquel momento, con acceso exclusivo solamente para personas con una discapacidad comprobada que no le permitiera el acceso a la lectura. En ese tiempo ni siquiera Argentina tenía leyes que establecieran excepciones y limitaciones al derecho de autor para los libros braille siquiera. Entonces había que ir abriendo camino, mientras a la vez estaba garantizando un derecho que era el derecho de acceder a la información, a la lectura. Al mismo tiempo empezamos a trabajar con editoriales y con autores, porque era una manera también de darle legitimidad a la biblioteca. Si los mismos autores, las mismas editoriales, facilitaban los archivos desde el cual se hacía ese libro en papel para poder hacer una versión accesible, siempre con estos cuidados, que esa versión accesible sea solo para personas con discapacidad. Se creó incluso un formato que no mostraba el texto en pantalla y no permitía extraer, para asegurar que los libros se puedan leer utilizando un lector de pantalla y una persona que no tenga una discapacidad no pueda acceder. Así fue creciendo Tiflolibros, algo que empezó como un proyecto chico y se fue multiplicando, y hubo que organizarse, aprender a hacer una organización sin fines de lucro alrededor, que es Tiflonexos. Y allá por el año 2008, cuando ya la biblioteca venía consolidándose y demás, pasaron dos cosas. Justamente yo estaba en Colombia en un evento de bibliotecas accesibles que se organizó en Medellín, en la biblioteca de Confenalco, y yo me acuerdo que alguien de CERDAL preguntó por cuál era el marco legal, qué pasaba con los derechos de autor con los libros. Y justamente ahí ya en Argentina sí habíamos logrado tener una ley que establecía excepciones y limitaciones, y hablábamos que el acceso desde otros países, si bien no era claro porque el marco legal internacional no lo permitía, siempre que tratáramos de hacerlo claramente de forma cuidada y garantizar que fueran personas con discapacidad visual, nosotros, como pasa en América Latina, muchas veces lo hacíamos más allá de la ley que lo permitiera o no lo permitiera, y no, hasta el momento no se había tenido inconvenientes. Cuando estaba en ese mismo seminario en Medellín, recibo un primer mail de una persona de Estados Unidos que estaban apoyando a la Unión Mundial de Ciegos en una campaña para lograr un tratado que facilitara la producción y el intercambio internacional de obras accesibles, justamente planteando cómo resolver distintas barreras, tanto a nivel nacional, donde muchos países no tenían excepciones en sus leyes, como a nivel internacional,
en cuanto al intercambio de libros accesibles. Y nos preguntaban, encontrando la experiencia de Tiflo Libros, qué dificultades habíamos tenido, cómo nos veníamos manejando. Y así empecé a participar y a plantear la visión de nuestros países, de América Latina, lo que hacíamos, los problemas que teníamos, el cómo era importante, digamos, garantizar que una biblioteca así pudiera funcionar, no solo porque, bueno, era un grupo de gente que se mandaba y lo hacía más allá del marco legal, sino porque, digamos, darle marco legal también le da más sustentabilidad también en cuanto a poder acceder a financiamiento, en cuanto a poder a generar más alianzas con editoriales no solo en Argentina, sino en otros países. Y empecé a participar en esto que la Unión Mundial estaba planteando, que era llevar a la OMPI la posibilidad de negociar un tratado. Fue una cosa de estas cosas que nos pasan por ir metiéndonos, por querer leer. Fui aprendiendo y me tocó estar, por eso supongo que por eso me ardían las orejas el viernes cuando me habrán nombrado en el seminario anterior, en la jornada anterior, porque bueno, me tocó un poco trabajar con el resto del equipo de la Unión Mundial de Ciegos, tratando de llevar las realidades de América Latina, de llevar siempre, bajar lo más concreto a la práctica una idea de tratado. ¿Qué debería resolver el tratado? Debería resolver que las excepciones en cada país sean por lo menos parecidas, compartan la misma base, y que podamos generar intercambio, y un intercambio lo menos, seguro, pero a la vez lo menos burocratizado posible. Y durante toda la negociación de ese tratado, que llevó 4 años, dicen que en los tiempos internacionales es muy poco, a veces era desesperante porque costaba avanzar, hubo muchas discusiones que hoy todavía se siguen dando al momento de implementar el tratado. Esto de entidades autorizadas, hay que tener una sola entidad en cada país que hace el intercambio, o entidades autorizadas son todas las bibliotecas, las universidades que tienen servicios para personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad que ya están produciendo libros y queremos que puedan trabajar en red, digamos, discusiones que se daban y que se buscaban solucionar con el texto del tratado, tratando de que siempre el tratado sea lo más abierto y lo más práctico posible, no una sola entidad por país, no solo el intercambio entre entidades, que personas de un país puedan acceder a bibliotecas de otros países. Todo eso fue centro de la negociación, donde, bueno, codo a codo hemos trabajado justamente con la ONCE, con las organizaciones de ciegos de Estados Unidos, de Europa, de África, de la India, siempre tratando de buscar un tratado que seguridad que se pueda tener y sin que sí o sí una entidad, por ejemplo, para poder acceder a intercambiar con otro país, tenga que tener un registro hecho ante el gobierno, por ejemplo. Por eso tanto se habla, lo decía el compañero de Indautor al principio, digamos, hay una declaración concertada que dice el registro no debe ser obligatorio, el registro debe ser voluntario y, como decía Alejandro, a fin de una cosa importante que es poder tener la información, porque si no sabemos quiénes son las entidades, tampoco nos sirve. Pero saber que si yo no estoy en ese registro, porque soy una entidad chiquita, porque soy una biblioteca de una provincia, comprobando que soy una entidad autorizada, puedo acceder a libros de otra entidad. ¿Qué estamos haciendo en Tiflo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra biblioteca y en Argentina para implementar el tratado? Yo siempre digo que esto del tratado es como esos cuestiones que nunca se terminan, ¿no? Primero había que convencer a los delegados de los países que discutieran en la OMPI el tratado. Después había que lograr que el tratado sea un tratado que le sirva a las organizaciones de ciegos. Una vez que se logró el tratado, buenísimo, festejamos y al día siguiente había que empezar a trabajar para que los países lo ratifiquen. Está buenísimo, lo ratificaron, entró en vigor. Ahora hay que trabajar para que los países hagan leyes que implementen el tratado. Acá en Argentina se logró todo ese camino recién en diciembre de 2020, cuando se aprobó la ley 27588, perdón, que es la ley que establece o que pone en la legislación argentina el Tratado de Marrakech. Como el mismo tratado, como este tipo de tratados dan un mínimo de excepciones y un mínimo de cuestiones que tienen que incluirse, una cosa muy buena de la ley en Argentina es que amplió el concepto de beneficiarios para la excepción dentro del país, incluyendo a las personas sordas, incluyendo a los videolibros. Eso tiene que ver con
organizaciones que venían trabajando el tema de libros para personas sordas acá en Argentina, que trabajamos juntos para incluir también en la legislación argentina esta forma de acceso a los libros. Más allá de que, bueno, todo lo que atañe al intercambio transfronterizo sí tiene que ver con una cuestión de base, que es discapacidad visual, otra discapacidad que no permite manipular un libro y demás. Entonces, llegó la implementación, tenemos la ley argentina. ¿Y qué pasa? Ahora hay que llevarlo a la práctica. Y como bien decía Alejandro, al llevarlo a la práctica nos vamos encontrando con distintas cuestiones con las que hay que ir resolviendo, que hay que ir encontrándole forma. Una de ellas es cómo hacemos este intercambio, cómo define cada organización su intercambio. O sea, nosotros podemos hacer intercambio directo, nosotros como Tiflolibros, primero en lo que es nuestra relación con los usuarios, que ya son usuarios de la biblioteca, con los usuarios de otros países, personas individuales con discapacidad que acceden a nuestra biblioteca. Hoy, personas con discapacidad de cualquier país que haya implementado el Tratado de Marrakech pueden acceder como usuarios, inscribirse en la biblioteca con un comprobante de discapacidad, descargar los libros y leerlos directamente. El tratado lo establece, la forma de que un beneficiario de un país pueda acceder a una biblioteca de otro país, siempre comprobando la discapacidad. Veo que entre el público hay muchas bibliotecas, esto también es importante, una biblioteca que no sea específicamente una biblioteca de discapacidad, si tiene un servicio, un espacio de acceso para personas con discapacidad, que entra claramente en el marco de lo que es una entidad autorizada, puede inscribirse a la biblioteca de Tiflolibros y de forma gratuita, ahí en este caso se hace con una carta de compromiso, donde se establece que los materiales descargados van a ser exclusivamente para el uso de personas con discapacidad para la lectura, puede inscribirse y descargar los hoy más de 65.000 títulos que hay disponibles en la biblioteca Tiflolibros, todos libros en formato de texto. Esa es la primera implementación, directo, cómo se accede a Tiflo y cómo el Tratado de Marrakech permite este acceso desde otros países de personas con discapacidad y de entidades de este otro país. Siempre con las distintas comprobaciones, certificado de discapacidad, certificado médico, con el pedir más información si los certificados no están claros, y en el caso de las entidades, las notas de compromiso, o incluso en algunos casos los convenios específicos que se realizan para ampliar el trabajo con estas organizaciones. Segundo, la plataforma del ABC. Hace ya 2 años que tenemos acceso, al igual que la ONCE, a la plataforma del ABC, donde hay compartidos catálogos de gran cantidad de entidades, con gran cantidad de idiomas y de tipo de materiales, y eso nos permite distribuir en Argentina los libros que se reciben de estos otros países o que se pueden solicitar a otros países. Esto lo vemos como un gran potencial, sobre todo para quienes estudian otros idiomas, para el tema de partituras, de música, porque hay varios países que han compartido archivos de partituras que se pueden imprimir en braille luego localmente. Entonces ahí está el gran potencial. Lo que nos pasa todavía en Argentina es que para este tipo de intercambios que requieren un trabajo más manual de ir gestionando cada pedido y demás, y que también hay que distribuirlo solo a usuarios dentro de la Argentina, nos requiere generar un nuevo sistema de trabajo y una cuestión que tiene que ver también, importante, yo supongo que se habrá hablado cuando se habla del tratado. El Tratado de Marrakech lo que hizo fue eliminar barreras legales, poner en agenda de los gobiernos el acceso a la lectura, pero el Tratado de Marrakech debe complementar con políticas, con recursos, para que el intercambio transfronterizo sea realmente, para que en la canilla haya agua y no tengamos que estar sacando el agua como se puede, sobre todo en los países latinoamericanos. Nosotros recién este año hemos logrado un primer apoyo de recursos para empezar a establecer un sistema de distribución de los libros que se obtienen a través del intercambio transfronterizo, con esta limitación de que son libros de Argentina y con lo que hablaba también Alejandro de los formatos. No todos los países usan los mismos formatos y hay que o encontrar formas de intercambiar formatos cuando se puede, o hay que entrenar a nuestros usuarios en el uso de nuevas herramientas. Y así como nosotros accedemos a la plataforma de la OMPI, donde además tenemos compartidos muchos de los libros de nuestro catálogo, también accedemos a la plataforma de la ONCE, que
creo claramente, y se los voy a confirmar ahora en marzo, cuando larguemos el servicio ya armado y ya todo público con discapacidad en Argentina, es algo que va a generar un gran impacto en Argentina hoy y en América Latina a medida que se vaya pudiendo establecer los canales. ¿Por qué? Porque la ONCE tiene lo que nosotros en América Latina no hemos tenido, los recursos para producir gran cantidad de libros y con gran calidad. Nosotros, al ser una biblioteca digital, nuestros usuarios leen con lector de pantalla, mucha gente, para nosotros la voz del lector de pantalla es la voz de nuestra conciencia, pero la lectura con voz humana es mucho más agradable, fundamentalmente en lo que es adultos mayores que han perdido la vista por la edad, en personas que recién han perdido la vista y les cuesta un poco más arrancar con el uso de la tecnología, y además, bueno, la gran calidad y cantidad de materiales que se pueden sumar a lo que ya ofrecemos como biblioteca digital. Nosotros, gracias a un aporte que se ha recibido, por lo menos para iniciar los primeros 3 meses de este servicio, ya estamos estableciendo los canales y ya estamos haciendo las pruebas, los entrenamientos con algunos usuarios conejillos de India, y a partir de marzo, esperamos a mitad de marzo, se va a lanzar este nuevo servicio de libros importados a través del Tratado de Marrakech, donde básicamente se va a trabajar con la distribución de los libros de la ONCE, y con la distribución de otros libros a pedido, porque hay mucha gente que necesita libros en otro idioma, o partituras, o material fundamental, puntual de estudio para profesionales. Pablo, creo que tienes problemas de internet, no te estamos escuchando muy bien. No sé si nos escuchas. Bueno, Pablo, se nos... Ahí volvió. Pablo, ¿nos escuchas? Tienes el micrófono bloqueado. Pablo, te estamos... no te estamos escuchando, Pablo. Tienes el micrófono apagado. No, no te oímos. A ver, ¿me escuchan? Ya, sí, señor. Me decía que el anfitrión me había silenciado, ¿sí? Algo pasó. Bueno, nada, ya me estoy pasando de tiempo y por eso tampoco quiero, pero quiero cerrar con esto, con que creo que traté de recorrer rápidamente el recorrido de cómo llegamos y cuáles son los desafíos para la implementación. Y creo que las claves son varias, digamos. Son por un lado el trabajo articulado entre las organizaciones, pero sobre todo en América Latina, entender que el contexto también necesita de políticas y de recursos dedicados a implementar, porque si no tenemos un hermoso marco legal, pero si no podemos tener la gente que descarga, distribuye, genera los sistemas, apoya a los usuarios, no vamos a poder lograr todo el impacto que se quiere lograr. Y que el tratado, en definitiva, como decía al principio, el gran desafío es que llegue con dar acceso a más libros, a más lectura, a quienes no están accediendo y a quienes ni sabían que hace 10 años estábamos metidos en Ginebra tratando de convencer a los gobiernos, discutiendo, y que no lo saben, pero que ese trabajo tiene que servir para cambiarle sus oportunidades y su forma de acceso a la lectura. Así que bueno,
muchas opciones abiertas. Cualquier institución o persona con discapacidad visual en América Latina puede acceder a nuestra biblioteca. Ahora pongo en el chat la dirección para que les quede a mano, o si no, seguramente después Freddy la puede pasar. Y bueno, y gracias, y a seguir trabajando en estos espacios para lograr esto que es lo más lindo, la implementación en la práctica de todo eso, de todo ese trabajo legal que llevó años y que ahora lo podemos disfrutar cuando hay resultados concretos. Gracias. Pablo, no, pues muchas gracias a ti. Es muy bonito ver que en unos pocos minutos que usaste en tu presentación resumes muchísimos años de arduo trabajo, entonces muchas gracias. Les recuerdo que los enlaces, por ejemplo, a tipos libros o a la biblioteca de la ONCE, también al repositorio del INDAUTOR, se los enviaremos en la tarde por correo electrónico para que todos los puedan consultar. Ahora entonces nos acompaña Fernando Carota desde Uruguay, quien es director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas del Uruguay. Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos. Los micrófonos son tuyos. Hola, muy buenos días o buenas tardes para todas y todos. Es un gusto saludarlos desde Montevideo, Uruguay. Mi agradecimiento en el nombre de la Red de Empresas Inclusivas, a CERLAC y también al Ministerio de Cultura de Panamá por esta invitación a compartir estos espacios que siempre son bienvenidos, que son espacios de intercambio, de aprendizajes, de saberes, de compartir conocimiento, que siempre son muy bienvenidos para nuestros países y especialmente para América Latina. Para aquellos que están siguiendo esta transmisión, les cuento que soy una persona de pelo castaño, de ojos marrones, estoy utilizando lentes de color azul, estoy en estos momentos con un traje de color gris, camisa celeste y una corbata color bordeaux. Soy el director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay y voy a compartir durante los próximos minutos esto que, bueno, nos han invitado en este espacio, que tiene que ver con nuestro proyecto Estamos a Tiempo, un proyecto de accesibilidad para textos educativos vinculado o cuyo público objetivo son las personas ciegas o las personas con baja visión. Para situarnos en contexto muy brevemente, Uruguay, país que está situado aquí en América del Sur, 19 departamentos, 176.000 kilómetros de superficie. Para ver por allí en temas de población, según el censo 2011, el último censo que se conoce, 3.286.000 habitantes, estimación actual 3.518.000, allí datos de nuestro PBI nominal y per cápita y el coeficiente de Gini actualizado 39.7. Red de Empresas Inclusivas, así nos planteábamos este comienzo, todo lo bueno comienza sin barreras. Esto fue lo que dijimos el 27 de mayo del año pasado cuando pusimos en marcha esta Red de Empresas Inclusivas, que es una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, un ámbito que en Uruguay existe desde el año 2014, que es el ámbito por excelencia, el ámbito líder, que nuclea a profesionales, académicos, estudiantes de recursos humanos de nuestro país, congregando hoy por hoy a más de 1.700 profesionales sobre este tema con diversas actividades. La sociedad crea la Red de Empresas Inclusivas. El 27 de mayo del año pasado ponemos en marcha esta iniciativa que reúne a empresas y organizaciones comprometidas con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en el Uruguay. Allí están las empresas y organizaciones fundadoras, muchas de las cuales seguramente ustedes conocen, en tanto son empresas multinacionales, otras nacionales de gran porte, y el apoyo de diferentes instituciones y organizaciones y fundaciones, además de que formamos parte de la Organización Internacional del Trabajo, de su Red Mundial de Empresas Inclusivas y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas que gobierna la OIS, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Por allí el comité de dirección, en el cual tenemos a diferentes CEOs y gerentes y directores de diferentes empresas, y después el comité de gestión, que bueno, me toca liderar allí junto con la directora de Expoinclusión, Leticia Viva, y los coordinadores de algunos de los proyectos que muy brevemente les voy a comentar, más allá de este que estoy presentando, otro que es un programa de desarrollo empresarial para la efectiva inclusión de personas con discapacidad, que se denomina Pacto de Inclusión, la comunidad de prácticas inclusivas, el barómetro de inclusión de personas con discapacidad y la primera feria binacional de empleo para personas con discapacidad que pusimos en marcha el 1 al 3 de diciembre del año pasado y que está dirigida por Leticia Viva.
Por allí, para situarnos un poquito sobre nuestro sistema educativo, que me parece importante compartir algunos datos para ponernos en situación, comentarles que, bueno, en Uruguay rige un sistema que viene de la reforma del año 1876, que se conoce como la reforma bareliana, por el cual la educación pública en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria, y la población en su totalidad tiene derecho a acceder al sistema educativo gratuito desde el nivel preescolar al universitario. La universidad, la educación en Uruguay está regulada por la ley 15.739, que es la de más reciente aprobación, en el cual, bueno, consagra estos principios y obviamente los ayorna a la realidad actual. Uruguay cuenta con datos de 2019, para que tengan una mejor idea, con 2.674 escuelas públicas en todo el país, 388 se sitúan en la capital, el resto se distribuyen en los 18 departamentos de nuestro país restantes, 289 liceos públicos, 15 facultades estatales públicas a los que se suman los institutos de formación universitaria que forman parte de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y 5 universidades privadas. También en nuestro país se ha creado la red de escuelas y jardines inclusivos Mandela, que hace honor al líder Nelson Mandela, que es un programa que se creó hace muchos años y que tiene que ver con temas de escuelas y establecimientos educativos inclusivos. Trayecto normativo en materia de personas, de protección social de las personas con discapacidad, para tener brevemente un repaso. Uruguay tiene una ley, la 18.651, que consagra la protección integral de las personas con discapacidad, la más recientemente aprobada ley 19.691, que consagra normas de promoción del trabajo para las personas con discapacidad en el ámbito privado, y la ley 18.418, que es la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. Yendo exclusivamente al tema de educación y al tema de textos accesibles, Uruguay tiene una larga trayectoria. Si nos remontamos en la historia, nos vamos al año 1937, cuando a través de la ley 9.739, cuya parte del texto por aquí transcribo, ya hace referencia a actos de reproducción, adaptación, distribución, y genera aquí la potestad, digamos, o el derecho a que las personas ciegas, como dice, o con otras discapacidades para lecturas sensoriales, puedan acceder a través de diferentes procedimientos o medios apropiados a diferentes textos o a diferentes contenidos que sean accesibles. Por lo tanto, tenemos una rica trayectoria en ese sentido. La ley 19.262, que aprueba el Tratado de Marrakech, siendo Uruguay el primer país en ratificar este tratado, que ya es por todos conocido y se ha mencionado en extenso en la mañana de hoy y también a lo largo de este seminario internacional, y el decreto 295 del año 2017, que de alguna forma reglamenta esta ley 19.262. Allí el marco legal. Ahora, cuando nosotros, desde la red de empresas inclusivas, que tiene como objeto la inclusión laboral de personas con discapacidad, comenzamos a analizar la situación en Uruguay, nos damos de lleno con una situación que realmente ocupa y preocupa, y que tiene que ver con estos titulares que aparecieron en la prensa hace ya 3 años y que indicaban lo siguiente: 6 de cada 10 jóvenes no terminan la enseñanza obligatoria. Esto es del portal Infobae de Argentina. Esta información aparece en un canal de televisión uruguayo en el cual dice: siguen sin cumplirse las metas educativas, 6 de cada 10 no terminan el liceo o la Universidad del Trabajo del Uruguay. Y allí empieza a generarse el problema futuro para las organizaciones que, desde el punto de vista público, están obligadas a contratar personas con discapacidad en el marco de la ley 18.651 que veíamos, y empresas del ámbito privado que, por imperio de la ley 19.691, están también obligados, con determinada cuota que va en aumento desde la aprobación de la ley, que ya lleva 3 años, a contratar también personas con situación de discapacidad. Ahora, más allá de lo que dice la ley y más allá de la intención de las empresas, nos encontramos con la dificultad de que muchas veces la provisión de vacantes con determinados perfiles es insuficiente. Es decir, las empresas requieren determinados perfiles y cuando salimos de los cargos operativos o los cargos más básicos o los cargos más junior, evidentemente encontramos o encuentran las empresas dificultades muy fuertes para poder contratar personas en situación de discapacidad con esos perfiles educativos o con esos perfiles formativos. Entonces, la red de empresas inclusivas, a partir de allí, genera un proyecto que se llama Estamos a Tiempo, que es el que hoy vamos a presentar,
y que de alguna forma lo que trata es de poner el foco en la educación de esas personas que hoy están en los niveles de educación secundaria y de educación primaria, para que puedan acceder a empleo decente, pero a empleo también de mejor calidad en el Uruguay. Es decir, que podamos desde las empresas estar contratando personas con perfiles mucho más senior, con otro tipo de expertise, con otro tipo de seniority. Este proyecto tiene la particularidad y el honor de contar como madrina con María Soledad Cisternas, nada más ni nada menos que la enviada especial del secretario general de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad, quien al momento de presentar este proyecto el año pasado, el 8 de diciembre, en el auditorio de INPO, nos decía en 2 minutitos lo siguiente. El proyecto que ustedes presentan desarrolla la figura jurídica más relevante del siglo XXI, cuál es la accesibilidad universal, que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por eso que para mí es un honor, como enviada especial y teniendo eje en accesibilidad, ser madrina de este maravilloso proyecto. Un proyecto que está en el marco de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente se ocupa de señalar como principio básico la inclusión, la igualdad de oportunidades, la participación, la no discriminación, la educación inclusiva, la accesibilidad universal. También cumple con el Tratado de Marrakech, un marco jurídico esencial para lo que es la transformación de estos textos escritos hacia formatos digitales o de audiolibro. Pero a la vez, este proyecto va en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, que señala que no se debe dejar a nadie atrás y que uno de sus objetivos de desarrollo sostenible precisamente está en la línea de la educación inclusiva de calidad. Y en este sentido, es seguro que van a colocar en textos hablados todo aquello que implica la meta de efectuar la enseñanza para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles que son tan importantes en este momento. Esto también cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que nos habla del bienestar de todas las personas en todas las edades. No me cabe duda que este proyecto también, junto con promover la inclusión para generar educación, cultura, como lo decía el director Carota, no es un proyecto casual, no es azaroso, está muy bien pensado, muy bien diseñado para proyectar después el trampolín hacia el trabajo. Y por eso creo que es muy importante relevar estos 36 meses donde la triada sector privado, sector público a través de INPO, donde se alojará la biblioteca virtual, y el sector de las personas con discapacidad, el nada sobre nosotros sin nosotros, porque muchas personas con discapacidad también van a trabajar en este proyecto, en la transformación de los textos, cumple todos los requisitos para ser un proyecto líder, un proyecto ejemplar, no solamente en el Uruguay, sino que en toda nuestra región, y no me cabe duda que en muchas otras partes del mundo también. Bueno, allí veíamos a María Soledad Cisternas, la madrina de este proyecto que nos va a estar acompañando durante los próximos 36 meses, como yo decía, que es el plazo de ejecución que tenemos previsto. Y creo que esto es un aporte de la red en el sentido de no quedar en Uruguay como simples ratificadores seriales de tratados internacionales, sino de ir un paso hacia adelante. Para eso nos reunimos desde la red durante todo el año pasado con diferentes actores. Un principal protagonista y aliado estratégico de esto lo ha sido Pablo Lecuona,
con quien comenzamos a conversar, a plantearle la idea, fuimos y venimos en diferentes intercambios y aprendimos mucho para este proyecto que hoy estamos poniendo en marcha, como también lo hicimos con las diferentes instituciones, con la Fundación Braille del Uruguay, con la Unión Nacional de Ciegos, con el programa Ágora, es decir, con todos los involucrados, el Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo Directivo Central, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Publicaciones Oficiales y otros, a quienes recurrimos para contarles la idea y también recibir conocimiento, información, recomendaciones para su puesta en marcha. Allí, vinculado al tema del proyecto en sí y bajando un poquito el nivel de detalle, este estudio lo hizo el licenciado Sergio Reyes, que es el director de este proyecto Estamos a Tiempo, dentro de la red de empresas inclusivas, así designado por la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es una de nuestras empresas líderes como fundadora de la red y quien obviamente está apalancando este proyecto. Algunos datos de interés: 62.000 personas declararon no poder ver o tener dificultades para ver, el 93% de estas personas declararon tener muchas dificultades para ver, y el 7% neto correspondería a personas ciegas. En cuanto al tema de visión y en lo que respecta al público objetivo de este proyecto, aquí estamos en las niñas y niños, es decir, estamos pensando en el tema de la educación inicial y educación primaria, a donde va orientado este proyecto, y también a la educación secundaria, es decir, la educación previa al paso a la universidad, donde tenemos allí los diferentes porcentajes de personas en situación con discapacidad visual. En cuanto al tema del campo de intervención, Sergio hizo esta discriminación, digamos, esta segmentación, para decirlo mejor, por departamentos, en zona metropolitana, litoral noreste, como veíamos hoy más temprano, el mapa de Uruguay con los 19 departamentos, esto delimitado por regiones, donde aparecen los diferentes porcentajes de personas que serían el público objetivo de este proyecto Estamos a Tiempo. Y en ese sentido, yo quiero comentarles muy brevemente en el siguiente minuto lo que decía nuestro director de proyecto, licenciado Sergio Reyes, al momento de esa presentación. Bien, me faltó una diapo. Población objetivo de esto: niños, adolescentes y jóvenes, que era lo que les comentaba por allí. El objetivo del proyecto: la adaptación y la transformación de textos educativos a formato accesible, que en algunos sentidos será mediante libros digitales, y cuando abordemos el tema de enseñanza primaria vamos a ir por el tema de audiolibros. El plazo de ejecución de proyecto, 36 meses como estaba previsto, y allí sí está Sergio Reyes. Pero hoy estamos muy orgullosos porque estamos presentando un proyecto interesantísimo, un proyecto que está alineado con algunos asuntos que se reseñan, se señalan desde organismos internacionales como importantes a trabajar para reducir brechas y para generar espacios y políticas de inclusión. En ese sentido, nosotros tenemos un marco legal que tiene algunos resultados modestos, pero que es un buen marco legal y que hay que progresar afianzándolo con políticas privadas en este caso. Estamos presentando un proyecto de accesibilidad a textos educativos para personas ciegas o con baja visión. Ese es el titular. Eso diría yo que es lo más importante que tenemos para decir. Bueno, allí estábamos en la presentación, en la cual comentábamos y compartíamos públicamente con autoridades y medios de prensa lo que son las etapas de este proyecto que se pone en marcha, que va a comenzar, y no por casualidad, como decía María Soledad Cisternas, por el bachillerato, de manera tal de no perder a una generación de estudiantes, sino comenzar por el paso previo al ingreso a la universidad, para luego ir a los estados más iniciales de la educación, es decir, de manera hacia atrás, ciclo básico y educación primaria, es decir, que vamos a contemplar todos los ciclos de los educandos, de su tránsito por el sistema educativo uruguayo. Allí veíamos por allí los diferentes públicos a los cuales íbamos a estar abordando. Algo bien importante: una decisión política de la red fue que esta biblioteca, que se va a crear, esta biblioteca digital, se alojara en el Instituto Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO, organismo público en el cual nos va a permitir, en un lugar neutral, podíamos perfectamente haberlo hecho en la página web de la red o generar una página propia. No, la decisión de la red es que esta biblioteca se cree, se aloje, se desarrolle y tenga su punto de acceso en el Instituto Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO, que es quien
es más conocido por la emisión diaria del Diario Oficial, donde aparecen todas las leyes y decretos de nuestro país. Así que INPO es un aliado estratégico muy importante para esta biblioteca. La sociedad civil, a través de las organizaciones que nuclean a personas ciegas o con baja visión, otro de los aliados estratégicos del proyecto, y las empresas fundadoras y comprometidas de la red, con quienes vamos a estar trabajando también en varios aspectos, no solamente en el tema de la recaudación de fondos para apalancar este proyecto, sino también en temas de voluntariado corporativo para que puedan, en el caso de los audiolibros, aportarnos la lectura de los diferentes textos transformados a voz a partir de voluntariado corporativo de varias de nuestras empresas de la red. Y en este sentido, en el próximo minuto, los invito a escuchar qué era lo que decía el director general del INPO, el doctor Juan Fernando Abellá, al momento de la presentación de este proyecto. Obviamente esto refleja algo que se dio históricamente. Las personas con discapacidad han sido excluidas del mercado de trabajo, han sido relegadas a puestos que son de baja remuneración y de nula posibilidad de promoción. Y es en ese camino de poder superar esas barreras que llevan a esa triste realidad que hoy nos congrega y nos une en este proyecto tan importante y tan necesario como señalaba y recalcaba al comienzo, para poder superar esas barreras que llevan a esa realidad, sobre todo brindando herramientas de inclusión real y herramientas de conocimiento. Conocimiento que hace a la persona, al ciudadano, lo hace libre, que es indispensable para que exista libertad, indispensable para que exista el desarrollo pleno como seres humanos, y que lamentablemente a veces no se han brindado las oportunidades para que todos puedan acceder. Y eso es lo bueno y lo que nos llena de orgullo de formar parte de este proyecto que justamente va en ese camino. Bien. En cuanto al tema de lo que les comentaba, cómo se va a financiar este proyecto. Bueno, este proyecto viene con, obviamente, cooperación internacional, para el cual estamos en este momento transitando esa etapa, que siempre es un desafío muy importante, y también a través de campañas de recaudación de las empresas fundadoras y comprometidas de la red. A modo de ejemplo, dentro de la red tenemos un grupo de empresas muy importante, como es el Grupo Tata, un grupo de sector retail que contiene en sí, en ese grupo, diferentes empresas de diferentes rubros, quienes se comprometen a realizar una campaña de recaudación en su línea de cajas en todos sus locales durante determinado tiempo para, de alguna forma, colaborar y cooperar con la financiación de este proyecto. Y también estamos conversando con otras empresas de la red, las cuales seguramente al momento de poner el proyecto definitivamente en marcha también se estén sumando. Las particularidades del proyecto, muy rápidamente para cumplir con los tiempos: biblioteca virtual de acceso libre para el público objetivo que veíamos hoy, y en este sentido les comparto en un minuto la opinión de la magíster Carolina Sanguinetti, que es la coordinadora de educación inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura, a quien también invitamos, consultamos e involucramos en esta iniciativa. También me gustaría comentar bueno, que este proyecto aporta a la educación inclusiva, y la educación inclusiva justamente es fundamental para promover lo que tiene que ver con la inclusión social, la inclusión sociolaboral, profesional, la capacitación, y desde ahí también el acceso a condiciones de trabajo para todas las personas. Y en este caso, bueno, trayendo, enfatizando en una población que ha sido, bueno, históricamente excluida, también discriminada. Entonces creo que habla también en un marco de derechos que es fundamental, porque la educación inclusiva y la inclusión social es un tema de derechos y es un compromiso que también, como recogíamos desde hace un momento en la normativa vigente y en los diferentes acuerdos que nuestro país adquiere, también nos sostiene desde allí. Bien. Este proyecto, como decía María Soledad Cisternas, la enviada especial del secretario general de la ONU, va a emplear personas con discapacidad en las diferentes fases de ejecución. Es decir, que también atendiendo sugerencias de las diferentes organizaciones y el propio Pablo Lecuona, vamos a emplear a personas en situación de discapacidad en un tramo con determinadas discapacidades, en otro tramo con otras, pero el proyecto en sí se va a ejecutar también permitiendo el acceso al mercado de trabajo para la ejecución de este proyecto, en definitiva, logrando un proyecto que también sea
inclusivo desde su esencia y desde su interior. Articulación con niveles de gobierno, departamental para la implementación de puntos de acceso. La idea es que aquí en cada uno de esos departamentos que ustedes veían al principio queden implementados puntos de acceso para aquellos que puedan tener dificultades en la conectividad, dificultades en el acceso a Internet, puedan concurrir a bibliotecas públicas o a lugares públicos de las propias intendencias departamentales u otros actores locales a nivel de territorio que les permitan acceder sin más a esta biblioteca digital. Instancias de capacitación, allí Pablo va a ser relevante y gravitante para integrantes del proyecto, también para docentes y para todos aquellos que de alguna forma son atravesados por este proyecto Estamos a Tiempo, y campañas de comunicación y sensibilización hacia la sociedad en general y hacia los actores del sistema educativo en particular. La locación que se eligió para esto, la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes. También en este sentido fue una decisión de la red en el sentido de pensar en un punto, digamos, neutral, en el cual podamos convenir, convocar, congregar, de alguna forma interactuar con todos los actores y desde ese lugar podamos responder a todas las inquietudes de este proyecto Estamos a Tiempo. Por tanto, hay dos allí estrategias, dos aliados estratégicos. El INPO desde el punto de vista de alojamiento de la biblioteca, la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes desde el punto de vista de la ejecución y desarrollo de los próximos 36 meses de trabajo, y ya casi terminando, les comparto en un minuto lo que fueron las palabras del director general de la ACJ Montevideo, Gustavo Elizalde, sobre este proyecto. Este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas lo que nos va dando la posibilidad a las organizaciones también es de poder romper con esa ceguera y ese estigmatismo y de alguna manera poder penetrarnos y empezar a ver e involucrarnos con las propuestas, ¿no? Estamos a tiempo, realmente es una iniciativa de la cual también nos sentimos muy congratulados de poder ser la casa donde vamos a desarrollar, y sobre todo porque es una población con la cual la Asociación Cristiana de Jóvenes desde sus inicios, de hecho, fue formada por jóvenes en una época de la revolución industrial, donde los jóvenes estaban reclamando sus derechos también, y esto tiene que ver con esto que decía hoy también la compañera del Ministerio, el tema de, bueno, luchar por sus derechos, ¿no? Y trabajar con niños, jóvenes y adolescentes para nosotros es central, va en consonancia de la Agenda 2030, va en consonancia con los objetivos ODS, que también nuestra alianza mundial a nivel internacional y a nivel mundial está impulsando para que todos los movimientos locales nosotros trabajemos, trabajar con la participación política pública, trabajar con las organizaciones sociales. Me parece que es el único camino para que de alguna forma vayamos cumpliendo este. Bueno, allí estaba Gustavo Elizalde, el director de la Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización también con un largo trayecto social en estos temas y además organización fundadora de nuestra red. Y así quedaba presentado este proyecto Estamos a Tiempo. A modo de cierre, no es un tema casuístico, estamos a tiempo porque consideramos desde la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay de que estamos a tiempo no solamente de contribuir a revertir estos números del sistema educativo, de este diagnóstico de educación que de alguna forma nos impacta, nos preocupa y nos ocupa, sino también que estamos a tiempo de poder revertir la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo para que en definitiva puedan acceder en un corto plazo a empleo decente, a empleo de mejor calidad, a empleo obviamente en mejores y mayores condiciones. Desde eso trabajamos desde la red desde el año pasado, en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero no por eso nos focalizamos únicamente en eso, sino que estamos pensando en otras aristas que tienen que ver con la efectiva inclusión, y la educación, por supuesto, es uno de los pilares fundamentales. Yo les agradezco infinitamente este espacio, que además me permitió conocer experiencias de otros países, y termino para cerrar con una frase que creo que tiene mucho que ver, hoy hablábamos de Nelson Mandela, y que habla precisamente de la educación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Aquí les dejo los datos de contacto de la Red de Empresas Inclusivas y a disposición, como siempre, para intercambiar saberes y para responder a todas las inquietudes. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias a ti. Para todos los que están conectados, Fernando, perdón que me tomé el atrevimiento, tú me dirás, pero podremos enviar el video por correo electrónico, la liga al video que mostraste, porque quizás el audio no se oyó muy bien. Entonces, si te parece bien, enviaríamos ese videito después, junto con la liga o el enlace para acceder a toda la información del proyecto, junto a los demás enlaces que vamos a enviar, para que con calma
puedan ver el video completo, incluso, porque no, con abrebocas lo podremos ver completo después. Con mucho gusto. Yo quería, Fernando, robarme unas palabras que estaban en el chat de Ricardo Velarde, y es que efectivamente lo que estabas mostrando es una excelente forma de mostrar y articular esfuerzos. Digamos que todo lo que tú dices es se resume a hay que articular esfuerzos. Me parece maravilloso ese proyecto tan ambicioso. Me parece que es un proyecto como tienen que ser los proyectos, bastante ambiciosos, como todos los que hemos visto en este panel. Y en la primera sesión mencionábamos mucho la importancia de tener políticas públicas que trasciendan Marrakech. Como bien decía Fernando, no podemos quedarnos con solo la firma del tratado. Tiene que haber mucho más allá. Hablábamos de políticas públicas integrales, y ahora con esta presentación me gusta también porque vamos a otra arista que es bastante valiosa también, y es diseñar proyectos enmarcados en los estándares de responsabilidad social empresarial. Eso también es un avance grandísimo, una inyección de recursos importante para la ejecución de proyectos, así que me parece bastante valioso esa estructura de articulación de esfuerzos público-privados que tienen. Muchas gracias por mostrarnos este bonito proyecto. Tenemos varias preguntas para todos, así que voy a empezar, voy a intentar indicar para quién es cuando lo logro identificar. Hay una primera para Alberto. Alberto, no sé si nos estás escuchando. Sí. Entonces, tenemos a Betsy Mary Portilla y nos pregunta si el Indautor se ha articulado o trabaja con el Indecopi en Perú. Bueno, no. Al momento no. Sí tenemos diferentes proyectos para coordinarnos con diferentes entidades, pero ahorita, por el pronto, no tenemos algo firme ahorita. Perfecto. Y Víctor Orduna, desde Bolivia, nos pregunta, para Alberto también, si existe alguna diferenciación a través del ISBN o algún otro estándar de clasificación para las obras en formatos accesibles. No, como les comentaba, la Ley Federal de Derecho de Autor establece la obligación para adquirir y solicitar este número ISBN. Lo que existe hoy en día, a raíz de una reforma que se generó en noviembre del año pasado, es la gratuidad para los números que están hechos en formatos accesibles. Pero básicamente se respeta la logística y todo lo que prevé la ley para la protección de estos derechos desde el punto de vista del derecho de autor y la facilidad para que se puedan transformar estos formatos. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Alejandro, también de Víctor Orduna, y es si se tiene acceso a la biblioteca digital de la ONCE fuera de España. Bien, ahora sí, ahora creo que ya tengo el micro activado. Sí, se puede tener acceso desde fuera de España, como he dicho antes, a través de las entidades autorizadas de los países que están ahora mismo en Marrakech. En nuestro caso, en Latinoamérica, ahora mismo hay entidades de México, de Argentina, de Portugal. Bueno, estamos estableciendo contactos con otras entidades, pero sí. Ahí, como ya ha dicho Pablo antes, ellos sí que acceden a esta web específica que hemos tenido, no a la biblioteca digital a la que accede un afiliado de la ONCE aquí en España, porque ese acceso está restringido a afiliados de la ONCE, pero puede acceder a todo ese mismo material, a excepción de las obras que nosotros hemos recibido a través del Tratado de Marrakech, en esa otra plataforma. Mira que concatenado con lo que estabas diciendo, Alejandro, María Escutia nos preguntaba si además de Guatemala, ¿con qué otro país de América Latina la ONCE ha intercambiado libros accesibles? Hemos intercambiado libros accesibles con Uruguay, la Federación Braille del Uruguay. De hecho, fue el primer libro que nosotros enviamos, fue allí. Con Argentina, con Tiflo Libros. También en Guatemala. Y tendría que comprobarlo ahora, pero creo que esos son los países a los que nosotros hemos enviado libros ahora mismo. Hay otra pregunta para Alejandro y es de Víctor Orduna, y es si sabes si la red pública de bibliotecas española, eBiblio, ha incorporado servicios en obras en formatos accesibles.
Sé que en ocasiones tienen algunos libros. En eBiblio no estoy seguro del todo, pero sí que hay ocasiones en las que pues, una persona ciega acude a una biblioteca a buscar determinada obra y la derivan a nuestro servicio bibliográfico. Pero en el caso de Biblio lo desconozco. Yo diría que creo que no, pero no lo he comprobado. O sea, no puedo poner la mano en el fuego por ello. Perfecto, No, Alejandro. lo voy a buscar, eso que han comentado. Voy a mirarlo, ya por pura curiosidad personal, claro. Voy a mirarlo para otro día. Alejandro, y Luis Sotomayor, por favor, Luis, si no interpreto bien tu pregunta en el chat, me corriges y me regañas. Pero entonces él exalta, Alejandro, este recuento histórico que hiciste del proceso de la ONCE y nos pregunta si eso está documentado en algún lado, toda esa reseña histórica que tú mencionabas. Pues ahora aquí no tengo el recurso, pero sí ha sido descrita la historia y en la propia página web del Servicio Bibliográfico hay un pequeño resumen de los principales hitos que nos han llevado hasta este momento. Yo para mi intervención lo que tengo esos datos son cuestiones que he ido recopilando en mi día a día. Ok, y una pregunta más, Alejandro, te estoy bombardeando, perdón, pero No. nos preguntan qué requisitos se deben cubrir para afiliarse a la ONCE y poder solicitar un libro. Pues el principal es tener nacionalidad española y tener un certificado con una discapacidad visual. El porcentaje no lo sé exactamente, pero hay centros de valoración de la ONCE donde se valora, pero el principal es ese, tener nacionalidad española. Perfecto, muchas gracias. Pablo, tenemos una pregunta para ti de Víctor Orduna. ¿Hasta qué punto la proliferación de audiolibros en YouTube y otras plataformas favorece a las personas con discapacidad visual? No te escuchamos muy bien. ¿Me escuchas? No te escuchamos muy bien. ¿Con el video apagado se escucha mejor? Sí, ahora te escuchamos bien. Sí, debe ser un problema de internet. Lo que decía es que la proliferación de libros en audio, así como la producción de formatos digitales que puedan ser accesibles desde la base, lo que hace es brindar mayores opciones de acceso en el circuito que podríamos llamar comercial o tradicional, digamos, lo que ayuda es a que no haya que hacer adaptaciones de esos libros. O sea, todo lo que sea hacer materiales que ya sean accesibles desde la base y que se puedan distribuir por canales no específicos para discapacidad, fantástico, suma oportunidades. Lo que pasa es que cuando esto no da respuesta, cuando los libros que están disponibles en servicios comerciales o demás no pueden dar respuesta a la necesidad de los usuarios con discapacidad visual, ahí es donde necesitamos las excepciones para hacer las adaptaciones o las conversiones a distintos formatos accesibles según la necesidad del usuario. Pero claramente el desarrollo de Internet y de lo digital ha permitido que aparezcan muchas obras accesibles que son accesibles de la base. Un libro que se produce y que se comercializa, que se distribuye en un formato accesible, que puede ser leído con lectores de pantalla, buenísimo, ya le sirve al usuario con discapacidad sin tener que hacer una adaptación y nos permite a las entidades que trabajamos en hacer las adaptaciones centrar los esfuerzos en los materiales de los cuales no hay versiones accesibles, así que sí que suma claramente. Genial, totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta para ti y es, ¿a través de qué canales puede un productor o realizador de audiolibros agregar sus figuras a tu biblioteca o a título libre? Bien, a ver, vi esa pregunta y estaba pensando qué responder. Primero que la biblioteca nuestra es una biblioteca digital, biblioteca de libros en archivos de texto, no en archivos de audio. En archivos de texto que quien tiene una discapacidad visual lo lee con un lector de pantalla, ya sea en un móvil, ya sea
en una computadora, en una tableta. Sí trabajamos mucho con editoriales y con quienes producen libros, pero facilitándonos el archivo digital desde el cual se hace el libro en papel, porque eso nos ahorra el proceso de digitalización, corrección. Sí, con el Tratado de Marrakech y con lo que comentaba, que a partir de marzo vamos a implementar, vamos a comenzar la distribución también de audiolibros, sobre todo audiolibros con voz humana, porque hasta ahora lo que hacíamos, sobre todo para usuarios con poco manejo de tecnología, eran los mismos libros que estaban en soporte digital, en un archivo de texto, en la biblioteca de Tiflolibros, convertirlo a audio MP3 grabado con voz sintética para los usuarios, estos que tenían menos acceso a internet, menos manejo, porque ponían un CD, apretaban un botón y escuchaban el libro. Ahora ya el servicio no va a ser solamente esos libros convertidos, sino justamente, como decía, vamos a poder distribuir las obras de la ONCE en audio dentro de la Argentina, vamos a poder distribuir los libros que la Fundación Braille en Uruguay también tiene un acervo importante de libros en audio, y si hay otras entidades que producen libros en audio, fantástico, se pueden establecer los canales para recibirlos e incluirlos en los materiales que se distribuyen. Otra iniciativa, así lo cuento cortitamente, bien cortito, que hemos tenido ustedes por la pandemia, con la que se ha sumado mucha gente a colaborar y a aportar distintos textos, es una iniciativa que hemos hecho justamente ante los aislamientos de la pandemia y junto con otras organizaciones que trabajaban en promoción de la lectura, sí hemos hecho una importante red de personas que graban textos en audio, pero textos cortos, cuentos y demás, que se envían por WhatsApp a usuarios también con discapacidad visual registrados. Y justamente esto también, este audio que llega por un WhatsApp, que es la primera herramienta que la persona con discapacidad recién adquirida o que un adulto mayor empieza a utilizar, lo que nos permitió llegar a acompañar con pequeñas lecturas a mucha gente durante estos años, ya casi 2 años, que han sido bastante complicados y donde mucha gente no se ha podido movilizar para acceder a otros espacios. Pero bueno, eso sí es un trabajo más de red de voluntarios que han grabado o que siguen grabando cuentos para compartir a través de esta red. Pero bueno, el Tratado de Marrakech nos permite trabajar con cualquier entidad de otro país que tenga implementada en su legislación el tratado para hacer un intercambio organización a organización. El intercambio puede ser de muchas formas, uno es organización a organización, otro es una organización que hace libros accesibles en un país, puede dar acceso a usuarios con discapacidad visual de otros países directo a sus materiales. Eso lo decide cada organización porque el tratado lo que hace es un marco de todo lo que se puede hacer. No sé si con esto contesté toda la pregunta, pero bueno, es poco lo que pensaba en función de esta pregunta. No, y me gusta que en tu respuesta y que también en tu presentación venías con sorpresas de la creación de este nuevo espacio en la biblioteca. Muchas gracias, me parece fenomenal, Pablo, muchas gracias. Hay una pregunta para Fernando y es, ¿cómo se articula o cómo se vincula el trabajo de la red de empresas inclusivas con la labor del Ministerio de Educación? Bien, como comentaba por allí, nosotros identificamos a los diferentes actores que nos parecían claves en este proyecto, que no solamente era el sistema educativo en el conjunto, es decir, el Consejo Directivo Central, la Administración Nacional de Educación Pública, sino también el propio Ministerio a través de la Dirección de Educación. El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, ustedes tal vez lo veían allí en la presentación, estaba Carolina Sanguinetti, que es la coordinadora de educación inclusiva, es un poco la que tiene la responsabilidad de la implementación del Tratado de Marrakech en Uruguay, desde la figura ministerial. Con ella tuvimos una reunión, como también con el director de educación, para poner en contexto este marco, este proyecto que está en marcha, y sin duda alguna nos espera un trabajo de articulación muy importante, principalmente, y en ese sentido encontramos las puertas abiertas y el brazo, la mano tendida, digamos, para poder generar instancias que tengan que ver sobre todo de cercanía con los docentes, que son quienes van a tener también un rol fundamental en esto. Nosotros creemos que hay dos cuestiones muy estratégicas, más allá de todo el proyecto y de la puesta en marcha, que también es todo un desafío, y que tiene que ver con la comunicación y con la sensibilización. Comunicación que debe llegar a todos los rincones de nuestro país, que parece pequeño, pero que es inmenso del punto de vista de territorio para poder llegar a cada uno de esos lugares, de esos sitios a nivel de territorio,
para que los propios padres de los educandos puedan enterarse del proyecto y puedan de alguna forma impulsar y motivar a sus hijos a que puedan acceder a esta biblioteca, pero también el rol del docente, que es fundamental, del docente de educación primaria, de la educación inicial, de educación secundaria, en los diferentes estadios. Por tanto, allí están cumpliendo, y el Ministerio, a través de la Dirección de Educación, destaco la reunión que mantuvimos con Gonzalo Baroni, el director de Educación del MEC, a instancias del propio ministro, con quien no solamente coincidimos en una serie de aspectos, sino que también dejamos abierta la puerta para que una vez que el proyecto empiece a andar, comience a darse esa articulación, que no solamente es necesaria, sino que es estratégica y muy importante. Muy completa esa respuesta, Fernando, muchas gracias. Alberto, hay una pregunta adicional para ti, y es si cuando vamos a adaptar un libro hay que sacar un nuevo ISBN. Aunque, y si hay que sacar ese nuevo ISBN, si es una adaptación que se hace en el marco del tratado. Y por último, si en este caso hay que sacar ISBN, si es... No escuché la última pregunta, Freddy, por favor, se interrumpió el audio. Disculpa, hay que sacar un nuevo ISBN cuando estamos adaptando en el marco del tratado, y en ese caso, si eso tiene un costo ante el indautor o no. Sí, de acuerdo a la normativa que le aplica a los números ISBN, sí sería necesario obtener un nuevo ISBN, dado que se entiende que hay una publicación diferente debido a esta adaptación que se está llevando a cabo. Como les comentaba, hay una disposición que exenta a los editores que están realizando este tipo de publicaciones de cubrir el costo que tiene el trámite normal de un ISBN. Perfecto, Alberto. Y una pregunta que digamos que es para varios, pero quisiera empezar contigo. Si el catálogo que nos mostrabas es para descarga directa de los usuarios. Sí, bueno, básicamente el listado que aparece es eso, es una enunciación de cuáles son las obras que están transformadas ya en formatos accesibles. Sin embargo, ya teniendo contacto con la asociación, con la entidad autorizada, es que se puede llevar a cabo ya compartir estos materiales. Perfecto, gracias, Alberto. Y la misma pregunta para ti, Alejandro, si el catálogo que nos mostrabas permite la descarga directa de usuarios. No, permite solo el acceso para los usuarios registrados. Perfecto. Y Pablo, para ti, la misma pregunta que nos está haciendo María Escutia, ¿se pueden descargar de tu catálogo? No tenemos un catálogo armado para la descarga y para quien no es usuario registrado. En un sistema que teníamos anteriormente hasta 2018 sí se podía acceder y ver las obras que estaban, más allá de no poder descargarlas si no eran accesibles. Sé que es un reclamo de muchas bibliotecas y bibliotecarios el tener un catálogo abierto. De hecho, nosotros estamos trabajando dentro de la ley de implementación del Tratado de Marrakech. Se plantea que la Biblioteca Nacional de Argentina tiene que generar un catálogo de obras accesibles disponibles en el país, y hemos claramente compartido el catálogo con la Biblioteca Nacional para el armado de ese catálogo, pero nosotros, no por una cuestión de restricción, sí por una cuestión técnica bueno, es una página donde los usuarios registrados entran, buscan, igual que funciona, digamos, la Biblioteca Digital de la ONCE. No tenemos un catálogo que puede consultar a alguien exteriormente, y aparte es muy dinámico, porque todos los días se están agregando nuevas obras. Pero bueno, esperamos que con este catálogo nacional que va a construir la Biblioteca Nacional se pueda tener no solo un catálogo de Tiflolibros, sino de todas las entidades que estamos produciendo materiales accesibles en el país, aunque también sabemos que lograr eso es bastante complejo, y que yo, por lo menos desde mi lado también de usuario, de lector, siempre prefiero poner la mayoría de los esfuerzos cuando hay pocos recursos, hay mucho que hacer, en generar obras y en que las obras estén fáciles de acceder, que en generar grandes desarrollos de catálogos y las obras después no están accesibles. Perfecto, Pablo, tus respuestas siempre son muy, muy, muy completas. Y Fernando, por último, a ti te trasladaría la pregunta de esta biblioteca que mencionabas que está en construcción. ¿Se está pensando que va a ser para descarga directa y para acceso público por registro? Bien, esta biblioteca sigue de alguna forma los lineamientos que por ahí podía estar comentando tanto Alejandro como Pablo. Se
instala, digamos, de alguna manera en el Instituto de Publicaciones Oficiales, como comentábamos, porque entendíamos que era el lugar idóneo, que es el lugar público, de acceso público. El INPO además publica, si ustedes van a su página web, toda la normativa vigente en Uruguay, es el encargado de publicar las leyes, los decretos, todos los avisos oficiales. Bueno, allí va a estar situada la biblioteca. El acceso va a ser para personas en cumplimiento claro de lo que dice el tratado y lo que dice la ratificación del decreto que de alguna forma reglamenta nuestra ley, va a ser accesible para personas en situación de discapacidad visual. Por lo cual se va a generar un usuario que va a estar administrado por la red de INPO y a partir de concedido ese usuario van a poder ingresar libremente. Claramente, para poder generar ese usuario va a tener que presentar la persona, o en el caso de los menores de edad, que son alumnos de educación primaria, a los padres, un certificado que constate evidentemente que están en esa situación de discapacidad. Pero constatado eso, tienen el acceso y con ese acceso van a ir accediendo gratuitamente, paulatinamente, a las diferentes obras que se van a ir publicando. Que reitero, en el caso de Estamos a Tiempo, está exclusivamente objetivado el proyecto en lo que tiene que ver con textos educativos para los niveles de enseñanza primaria y de secundaria, que son, digamos, los pasos de todo el ciclo educativo previo a la universidad. Genial, Fernando. Esperemos que pronto esté andando. Muchas gracias. Hay una última pregunta que va dirigido a Alejandro y a Pablo. Iniciaríamos con Alejandro, si te parece bien, y es, ¿cuál es el mejor formato para que la información accesible perdure con el tiempo y las tecnologías? Es una pregunta muy compleja. Esta se la voy a dejar a Pablo, que desde luego su conocimiento es muchísimo más amplio que el mío. Yo puedo decir que ahora mismo, hombre, los formatos digitales, hay que tener en cuenta que puede haber una obsolescencia de esos formatos, que hay que ir hacia formatos abiertos, que, como por ejemplo los que desarrolla el consorcio DAISY, y ese tipo de formatos entiendo que su durabilidad va a ser, y la preservación y la conservación de esos documentos va a ser mucho más duradera que si nosotros hacemos documentos en un formato hecho por una empresa que puede quebrar o le puede pasar algo, pero bueno, que responda a Pablo mejor. Yo creo, claro, me pasa la pelota. No, yo creo que es más que cuál es el mejor formato, lo importante es la intercambiabilidad de formatos. Lo importante es que podamos hoy tener un formato, pero pasarlo a otros formatos en función de las necesidades, porque también eso pasa con los usuarios. No todos los usuarios leen con un único formato o les resulta más operativo, más ágil, más fácil, según el tipo de libro, según el uso. Los distintos digamos, un único formato. Incluso hablando hasta de formatos físicos, desde un formato digital, la gran ventaja que tenemos es que podemos intercambiar de distintos tipos de formatos de texto digital, que podemos intercambiar a braille, que podemos intercambiar a audio como sintética. Y eso es lo fundamental, que una obra, una vez que está accesible, el formato no limite su distribución a distintas niveles de usuarios. La otra cuestión también de la intercambiabilidad tiene que ver para esto de las compatibilidades, los intercambios a nivel transfronterizo, las distintas realidades de las distintas lenguas y demás. Entonces, sí me parece que es importante, bueno, esto que decía Alejandro, no quedarse con un único formato y menos con un único formato propietario que un día murió y si no lo podemos sacar a otros formatos, estamos en el horno. Así que igualmente yo creo que esto va a depender de la realidad de cada usuario, porque esto también pasa, digamos, son dos niveles diferentes. Uno en cuanto a conservación, conservemos siempre de manera segura, siempre no dependiendo de un solo formato, una sola empresa, y siempre con la posibilidad de intercambiar distintos formatos. Y en cuanto a los usuarios, es fundamental poder ofrecer opciones amplias de acceso a la obra, porque las realidades son distintas de un adulto mayor que recién perdió la vista, de una persona que acaba de perder la vista en un accidente y no tiene manejo de tecnología, de una persona con mayor o menor manejo de tecnología, con mayor o menor acceso a Internet. Yo he visto cosas como
eventos donde hablamos de libros accesibles en África y donde nos contaban que Guinea-Bissau tenía solo 4 horas de electricidad diarias y se planteaba como único formato, un formato donde el libro lo puedan descargar online, y ahí tenías que ir a otros formatos más concretos, más físicos, que no dependieran incluso de la electricidad o de la conectividad. Entonces, lo importante siempre es que la obra esté accesible y que esa obra accesible pueda ser intercambiable a distintos formatos según la necesidad de los diferentes usuarios. Y sí encontrar claramente estándares que nos faciliten esa intercambiabilidad, esa conversión, o que un libro hecho en un formato en un país también pueda ser reproducido en reproductores más estándar o menos estándar en otros países. Eso es algo que Daisy lo está haciendo, por ejemplo, que los audios, esto que contaba Alejandro, por cuestiones de restricciones legales, en España los Daisy se podían reproducir solo con lectores Daisy. Y pensemos que en un país de África con pocos recursos, bueno, te digo una cosa, en Guinea Ecuatorial, va a ser más difícil el acceso a reproductores Daisy, mismo en América Latina. Entonces, que ese libro hecho en Daisy no tenga la limitación de poder ser reproducido en un reproductor MP3, lo hace mucho más abierto y llegable a distintos usuarios. El que lo reproduzca en MP3 no tendrá tanta navegabilidad y tantas opciones, pero lo va a poder reproducir. Y hasta hacia eso se está yendo incluso a nivel internacional, y creo que es lo importante. No, yo nunca estoy de acuerdo en que haya un único y solo formato, pero sí es importante la interrelación y la convertibilidad entre los formatos, porque si todos hablamos en lenguas distintas con los formatos, no vamos a poder hacer intercambio. Me queda clarísimo, es que debimos haber tenido una sesión para cada uno de los 4 para que tuvieran mucho más tiempo y poderles sacar más información. Pero bueno, así, digamos que la organización de estos eventos. Voy a usar de su confianza y solo les voy a pedir que por favor ya para cerrar nos dé cada uno una frasecita ya de despedida, que se nos acabó el tiempo, entonces no sé si Alberto y todos nos despedimos ya de nuestros usuarios. Pues sí, quisiera agradecer al Ministerio de Cultura de Panamá, al CERLAC, a los ponentes y al público en particular por la asistencia el día de hoy. Estamos a sus órdenes ahí en el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Muchas gracias. Alejandro. También muchas gracias a los organizadores, a todos los participantes por estas interesantes intervenciones y que estamos en contacto. Yo creo de aquí en adelante, de aquí han salido cosas muy interesantes que yo creo que nos volveremos a encontrar dentro de poco en otros ámbitos, así que sigamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer por este espacio y sobre todo esto, ¿no? Que sigamos articulando, enredando, sumando las experiencias de cada uno para entre todos ir encontrando las mejores formas de construir y, como decía antes, de llegar a modificar las posibilidades reales de acceso a libros, tanto del que está en una capital como el que está en el interior del interior de una provincia de cualquier país del mundo, y que todos tengamos siempre mejores oportunidades de acceso a la lectura, con todo lo que eso implica en cuanto a oportunidades de inclusión laboral y de desarrollo. Bien, yo quiero agradecer nuevamente a CERLAC por esta invitación y al Ministerio de Cultura de Panamá. Venimos conversando también con CERLAC acerca de este proyecto, siempre encontramos no solamente la mano tendida, sino que también detectamos de que venían siguiendo muy de cerca la realidad de Uruguay como primer país ratificador de este tratado. Yo creo que hoy ponemos un punto de inicio a partir de esta convocatoria y de este espacio para seguir intercambiando conocimiento y para seguir enriqueciéndonos en este, que es un objetivo común. Básicamente creo que hay una lectura, o yo hago una lectura que tiene que ver con el Tratado de Marrakech, con las ratificaciones y con los decretos y las leyes. ¿Son importantes? Sí. ¿Son necesarias? Sí. ¿Son suficientes? No. La articulación público-privada es absolutamente necesaria para el cumplimiento, pero también para la concreción de estos proyectos, de estas iniciativas, y nosotros lo que trabajamos y lo decimos siempre es poner Uruguay más inclusivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4, Fernando, Alejandro, Pablo, Alberto, muchas gracias por todo el arduo trabajo que hacen día a día y por sacar un tiempito para venir acá a contarnos y pues compartir esas experiencias para seguir articulando esfuerzos. A todas y a todos, muchas gracias por haberse conectado. Reiteramos el agradecimiento al Ministerio de Cultura de Panamá por generar este espacio de formación y a nuestras entidades aliadas, la Oficina Técnica de Marrakech del Servicio Bibliográfico de la ONCE,
el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR en México, a Tiplolibros, Tiplonexos y a la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Muchas gracias, que tengan bonito día. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.